esta hora de la tarde vamos a ver nuestro bloque Más Economía. Bueno, ya han pasado algunos días desde que el presidente Pedro Castillo diera su mensaje a la nación desde el Congreso de la República y bueno, seguimos comentando sobre las cifras que dio en este discurso y básicamente también cuáles fueron las proyecciones económicas para los próximos años. Y a esta hora de la tarde vamos a enlazarnos vía Zoom con el profesor de SAN, Jorge Guillén, para comentar un poco cuál es su punto de vista, si efectivamente sacó pues de contexto no estas cifras de crecimiento económico y si hubo o no una visión a largo plazo, tal como están reclamando algunos gremios del sector. Profesor Guillén, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y coincide con lo que han dicho desde los diferentes gremios, que ha sido un mensaje que ha dividido al país, cero autocrítica, confrontacional y maquillando y manejando las cifras económicas a su antojo. Sí, es justamente, bueno, el político tiene mucho el tema de utilizar las cifras que le convienen, no decir necesariamente como los técnicos, quizás todas las cifras, toda la verdad que deberían mostrarse, ¿no? Incluso, por ejemplo, George Bush hace mucho tiempo atrás mostró durante la crisis de las Torres Gemelas, mostró cifras de crecimiento de empleo, tasa de desempleo que se caía, y no era así, porque había gente que estaba pasando a ser inactiva y pasando a estudiar, ya que si uno no encuentra trabajo por mucho tiempo, te dedicas a estudiar a tiempo completo y a hacer otras actividades, entonces no mostró, por ejemplo, la tasa de participación. Es decir, en este caso, también Castillo no ha mostrado, incluso ha mencionado que estamos creciendo entre 2 a 3%, lo cual no es para jactarse ni para mostrarlo, más bien para avergonzarse, porque nuestro potencial es de 5%, ¿no? El mundo está creciendo a más, la región en algunos países sí no les está yendo bien, pero no es una cifra, es una cifra que contrasta mucho con otros periodos presidenciales. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué no se llega a ese 5 o 6% de crecimiento que se tenía proyectado luego de la pandemia? Sí, ahí hay un problema de inversión privada, que es un 80% de la inversión total. Está mencionando unas cifras de meta de inversión privada que no, yo con las expectativas de inversión del Banco Central y de la Cámara de Comercio, que están por debajo del optimismo, están en 48 de 100, yo no creo que llegue, ¿no? Incertidumbre, no hemos aprovechado el boom de los precios de los metales, que ya está cayendo en su ciclo, ya está en la jorobita, ya está cayendo, o sea, no lo aprovechamos, y en el pasado hemos llegado a crecer 10% con esos niveles que de meses atrás de los precios del cobre. Y el tema de la precarización del empleo, bueno, él dice que ahora hay más empleo, pero no ha hablado pues que es un empleo informal precarizado. Y el tema de la pobreza, porque ahí también se ha abierto todo un debate sobre si es que hay más o menos pobreza en nuestro país. Sí, ahí en el empleo no está mencionando, justamente escondiendo la cifra de subempleo que ha crecido, informalidad que ha crecido después de la pandemia, el empleo no adecuado, es decir, la gente que salió de trabajar en el 2020, ahora no encuentra un trabajo que le pague la misma remuneración, o a veces el practicante o el joven que sale de la universidad no encuentra un trabajo hasta ahora, un trabajo adecuado. Entonces, no ha mostrado el problema del empleo adecuado, caída de las remuneraciones, ¿no? Y en el caso de la pobreza, con ese crecimiento, es un poco contradictorio, porque con ese crecimiento tan bajo, menor a 4, el desempleo por lo general aumenta, y sobre todo el de la nueva PEA, la nueva población económicamente activa, y por tanto esas cifras cuestionables que menciona de pobreza, quizás lo ha medido con respecto a un año muy bajo, para que le salga así tan redondo, ¿no? También. Cuando todos sabemos que cada vez hay más peruanos que no llegan al nivel mínimo de los gastos básicos en una canasta familiar. Sí, así es. Y justamente él ha mencionado que va a entregar unos subsidios, claro, pero no es eterno. Lo que sí no me ha dejado preocupado de la labor que está haciendo Graham, el ministro de Economía, es que el Fondo de Estabilización Fiscal ya están empezando a ponerlo en positivo,
está en 1.000 millones, que es un 0.2% del PBI. Estuvo antes hasta 10% del PBI, hablamos de 20.000, 15.000 millones de dólares, ¿no? Que los utilizó el presidente Vizcarra durante la pandemia para Activa Perú, para los bonos, para las compras de los insumos médicos. Y lo que sí es rescatable es que ese fondo ya está en positivo. Estamos empezando con esa, al menos una conciencia de guardar pan para mayo y de mantener en línea la ley de prudencia y transparencia fiscal. ¿Y cuál ha sido la principal debilidad que usted ha visto, profesor Guillén, en el mensaje presidencial en cuanto al tema económico? Me preocupa un poco, no tanto el problema de inflación, porque es algo mundial, ¿no? Y ya se ha hecho lo que se tiene que hacer, ya el Banco Central ya no le queda mucho espacio para subir la tasa de referencia, porque estamos entrando a una etapa de estanflación, que hablan muchos, ¿no? Que es una situación de inflación y desempleo o estancamiento de la economía, que nos sucedió en el primer gobierno de Alan García, en los años 80. ¿No? Es un escenario que podemos estar entrando como país. Es una fuerte debilidad del Perú, ¿no? El Fondo Monetario ha dicho que el Perú es uno de los países que podría entrar con alta probabilidad a este escenario de estanflación, más no los otros países, ¿no? ¿Es Acá lo inflación importante es crecer. y falta de empleo? Es inversión privada, destrabar la inversión pública por los destapes de corrupción del pasado, y ahora se está frenando un poco. Y también tratar de darle las condiciones a la inversión privada, ¿no? En el 2006 también tuvimos esta inflación, pero crecíamos 10%, entonces la gente tenía dinero, seguían comprando. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entre estos dos males, pero al menos que la gente tenga un empleo adecuado, y no se están dando las condiciones, ¿no? Con ese crecimiento tan bajo, de cola de avión, inercial, ¿no? Y en medio de todos estos cuestionamientos a los empresarios y a los medios de comunicación, poco o nada se va a ir logrando. Claro, el mensaje ha sido un poco victimizado, ¿no? Todavía como continuando en enfrentamientos, ¿no? En el 28 de julio del año pasado, el Credit Suisse mostró dos posibles escenarios. Uno con asamblea constituyente muy catastrófico, que no va a pasar, se le puede multiplicar por cero ese escenario. Y de acá, que es más probable, que es un escenario de crecimiento muy bajo, muy mediocre, nos faltan 4 años más así, con continuas pugnas, ¿no? Y sin avanzar. Y lo bueno, y es lo que estaba justamente revisando, es que nuestra economía es bastante fuerte, porque si no, otro hubiera sido el escenario, otro hubiera sido el panorama y las cifras. Claro, macroeconómicamente seguimos manteniendo más o menos el piloto automático, la Constitución lo permite, ¿no? También mantener esta línea, y el ministro de Economía y el anterior más o menos han mantenido esa línea. Solamente han habido 2 ministros de Economía en un año. En otras carteras hemos tenido 7 o 8, creo, ¿no? Entonces, por ahí no preocupan lo macro, lo que preocupa sí es las reformas estructurales. Porque definitivamente las denuncias de corrupción del entorno del presidente, y que apunta hacia él como cabeza de esta presunta organización criminal que está investigando la Fiscalía, de hecho que tiene un impacto muy fuerte y limita el desarrollo de nuestra economía. Sí, así es. Nuestra economía no ha aprovechado los precios de los metales, podríamos haber llegado a un crecimiento de 5% al menos, ¿no? Pero parece que vamos a continuar en esta especie de inercia, ¿no? Por 4 años más, y esperar a que venga algún mandatario con nuevas ideas. ¿Y se podrá seguir con esta inercia? ¿Se podrá seguir en esta misma inercia durante tanto tiempo, durante 4 años más? ¿Cuál va a ser el impacto, por ejemplo, en el ciudadano de a pie, en el más vulnerable? Bueno, desde el 2016 con PPK y en las pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso, que del 2016 estamos ahí, ¿no? Ya llevamos 6 años. Nos faltan 4 más y tenemos una década perdida, digamos, ¿no? Hemos tenido décadas peores en los 80, pero esta es una década como que no pudimos aprovechar, ¿no? Para cerrar las brechas. Perfecto, que justamente es lo que todos reclamamos, ¿no? El cierre de brechas, y es una de las promesas del presidente Castillo, que como va, difícilmente cumplirá. Sí, así es. Y sobre todo una clase política, ¿no? Que tenga buenas ideas. Eso es lo que nos falta, ¿no?
para poder al menos ver una luz en el camino. Muchísimas gracias, profesor Guillén. Eso necesitamos definitivamente, ver una luz al final del camino, pero lamentablemente con nuestra clase política en general, ejecutivo y poder legislativo tan desprestigiada, que lamentablemente estamos en esta situación, ya como usted señala, ¿no? de hablar prácticamente de una década perdida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.